estos tiempos de Semana Santa, donde se ha celebrado la Semana Mayor, todos tenemos un sentimiento religioso. Hay un fervor, hay un despertar hacia lo religioso. Las tradiciones, los ritos, las peregrinaciones nos dejan en un contexto de religiosidad muy importante que no podemos pasar por alto, ya que podemos pensar que nuestro Señor Jesucristo, con su mensaje del Evangelio, con su mensaje de salvación, quería mucho más que una experiencia religiosa. La devoción es importante y es muy importante todo esfuerzo que se haga para acercarse a Dios, pero debemos considerar que el acercarse a Dios va mucho más allá que un fervor religioso, que una celebración religiosa, que una penitencia o un sacrificio religioso. Quiero hablarles en este día acerca de la palabra evangelio. Y por supuesto que la propia palabra en sí ya parece un término muy religioso, pero no es lo que el Señor quería que significara el evangelio. De hecho, la palabra evangelio no tiene ni el más mínimo tinte de religiosidad. Escuchamos los evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y sabemos que el evangelio tiene que ver con eso que hizo Cristo en la cruz del Calvario y que se ha promovido a través de muchas tradiciones, a través del tiempo, de los años. Pero la palabra evangelio viene de un término griego, evangelium. Lo que traduce al castellano es simplemente buenas nuevas, lo que significa que el evangelio es buena noticia. Y a todos nos alegra escuchar buenas noticias. Generalmente nos sentamos frente a un televisor y lo que escuchamos últimamente son solamente malas noticias. Noticias acerca de desastres naturales, guerras, la economía sufriendo, muchas circunstancias que traen preocupación y angustia. Pero el evangelio como tal, como dije hace un momento, más que un término religioso, es un término práctico que nos lleva a la acción. El evangelio significa buenas noticias, y las buenas noticias como tal tienden a alegrar, a traer ánimo, vida, regocijo, y eso es lo que Cristo quiso cuando nos manda a predicar. De hecho, quiero leer un texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acabo de leer lo que se conoce en la Escritura como la Gran Comisión. La Gran Comisión es ese gran mandamiento, es esa gran orden que el Señor nos da, y que en la profundidad no tiene nada que ver con lo religioso, más bien tiene que ver con la acción, más bien tiene que ver con una comunión y el deseo que tiene el Señor de que su mensaje, ese mensaje contenido en el Evangelio, ese mensaje de buenas noticias, sea llevado por todo el mundo. Pero antes de explicar a profundidad lo que quiere decir la Gran Comisión, quiero decirles que no estableció el Señor Jesucristo una religión. Él no vino al mundo para darnos una religión. Quiero hablarles acerca de una frase célebre que vi en internet en estos días, y esta frase dice: el momento más importante, el día más importante de la historia no fue cuando el hombre caminó sobre la luna. El momento más importante de la historia fue cuando Dios caminó sobre la tierra. Y es que cuando Jesús vino, Dios con nosotros a la tierra, nos mostró su amor, nos mostró su misericordia y nos mostró su poder con los milagros que podemos evidenciar en la Escritura.
nos mostró el poder de la sanidad, nos mostró el poder de la restauración, nos mostró el poder de la resurrección, de la multiplicación. Y cuando el Señor hacía un milagro o muchos milagros, esto denotaba una buena noticia para la persona que lo protagonizaba, pero también para su entorno y para su comunidad. Cada sanidad, cada milagro de multiplicación, cada milagro en el que el Señor daba provisión de alimento, incluso el milagro de la resurrección, traía una alegría incontenible. Era una buena noticia, no solamente para la persona, repito, sino para toda una familia y para toda una comunidad. Jesús es pan de